Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en la Eucaristía. Hoy queremos en este sábado agradecerte especialmente la palabra, tu palabra, en este mes de la Biblia, tu palabra. Tu palabra nos da vida, tu palabra nos alimenta cada domingo, alimenta nuestras familias, alimenta nuestras tareas, nuestros compromisos. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos hoy. En medio de nuestra situación, ahora que tenemos la esperanza también de que nuestra sociedad se va abriendo en medio del coronavirus a las tareas también fuera de casa, ahora que nos toca estar fuera de casa, háblanos, fortalécenos con tu palabra. Queremos que estés presente, que sea tu palabra la que nos guíe. Ayúdanos a escuchar una vez más tus palabras en este sábado, en esta memoria del nombre de María, el sagrado, el nombre de María. Ayúdanos a escuchar como ella, a entender, a preguntar como ella, a participar de tu plan divino, hasta encarnar la palabra. Señor, que tu palabra se encarne, tu palabra exigente también de hoy, que se pueda encarnar en nuestra vida en medio de tantas problemáticas, situaciones, resentimientos, enojos, que tu palabra se haga vida en nosotros como en María, la que escucha, la que entiende, la que encarna tu palabra. Queremos escucharte. Queremos iniciar ya este nuevo domingo saboreando tu palabra. Gracias, Señor, en este mes de la Biblia, por tu palabra. Ciertamente nos da vida, nos guía. Es nuestro criterio que la cumplamos. Danos fuerza, Señor. Bien, pues continuamos con nuestra lección divina, con el primer paso, que es escuchar el texto. Les invito realmente a escuchar, a saborear el texto. Les recuerdo que escuchar se hace con todo. Se hace, por supuesto, con amor, pero se hace con todo y corazón, con todo y oídos, por supuesto, con todo y ojos, escuchar con nuestra vista el texto. Escuchar el texto es descubrir los personajes, fijarse en qué dice cada uno, sobre todo en Jesús. Escuchemos este texto, que podemos ir buscando en el misal o en nuestra Biblia. Es el texto de este domingo. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Mateo 18, 21, 35. Pues vamos a escuchar este texto. Ya saben que escuchar se puede hacer sobre todo cuando estamos en grupo o si están en familia, que sería lo ideal, sabemos que es difícil, pero si estamos en grupo, estamos con otros, pues escuchar es también a través del otro. Es escuchar el texto, incluso si no puedo leer porque ya la vista o no tengo, escuchar el texto es escuchar al otro, es repetir el texto, es quedarme con ese texto. El texto de hoy es algo largo, por lo tanto escuchar significa una tarea doble, ¿verdad? Pues bien, vamos a escuchar este texto. Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo,
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten piedad conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, es un texto un poco largo. Lo hemos escuchado este texto. Saben que para la escucha es bueno participar. No sé si podremos hoy, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar escucharles también a ustedes. Vamos a intentar que ustedes participen. Miren, escuchar el texto y volverlo a leer. Y volverlo a leer lo podemos hacer a través de preguntas, poco a poco, hasta que nos quedemos con todos los detalles de este texto, que es algo largo, ¿verdad? ¿Quién es el primer personaje que aparece en este texto? Si nos pueden escribir, creo que ya tienen el número donde inscribirnos. También tengo aquí ya a Jesús de la radio, Jesús Jiménez, que nos va a colaborar y ayudar con sus participaciones. ¿Quién es el primer personaje que aparece en el texto de hoy? ¿Qué dice? Porque hace una pregunta. ¿Qué pregunta hace este personaje? Pues pueden escribirnos y en la medida que lo vayan diciendo, vamos a ver si hay alguien con nosotros conectado. Recuerden que esta lectura es comunitaria, normalmente es en familia, es con otros, es en vecindario. Ahora el distanciamiento nos complica, pero nos acercan los medios, la tecnología, estos medios de comunicación. Así que si está ahí, participe. Podemos decir, podemos ayudar a los demás. Y si no puede hacerlo, pues ir respondiendo a las preguntas que yo voy haciendo. ¿Ya ha respondido a qué personaje es el primero en aparecer en este texto? ¿Qué pregunta hace? El segundo personaje que aparece, ¿quién es?
Ya es importante fijarnos al escuchar un texto en los personajes. ¿Quiénes están? ¿Qué dicen cada uno? ¿Qué responde cada uno? Si se animan, pues a participar. Si no, lo van siguiendo ustedes en el texto y se van respondiendo a sí mismos. Los personajes que aparecen en estos primeros versículos del capítulo 18 a partir del 21. Primer personaje hace una pregunta, ¿quién le responde? El segundo personaje, ¿qué responde? ¿Quién es? Y la segunda parte de este texto va a ser una parábola contada por Jesús. Una parábola que tiene también a su vez varios personajes. Vamos a fijarnos en ellos. Así que también nos pueden escribir sobre esta parábola qué personajes aparecen en esta parábola, porque son varios, así que también nos pueden responder en la medida que puedan. Si no, pues iré respondiendo, se van respondiendo ustedes en su casa. Personajes que aparecen en este texto, personajes que aparecen después en la parábola que cuenta Jesús. No sé si tenemos alguna reacción, parece que es difícil o la gente no está conectada directamente al chat. Bien, pues voy a ir respondiendo a ver si usted se va viendo este texto. El personaje que aparece en este texto es Pedro, en primer lugar. Si usted tiene el texto delante, lo habrá visto. Pedro, que hace una pregunta. ¿A quién le hace la pregunta? A Jesús. ¿Qué pregunta hace Pedro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar si mi hermano me ofende? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Qué le responde Jesús? Porque la respuesta de Jesús es exagerada, es curiosa. Ya Pedro ha dicho algo, él mismo responde, pero con una pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Yo he oído por ahí que hasta 7 veces. ¿Qué le responde Jesús? Jesús responde, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Les recuerdo que ahora solo estamos escuchando el texto. Qué importante escuchar esta primera parte. Pedro, ya la figura de Pedro es importante, lo que representa, lo veremos después, hace una pregunta. ¿Cuántas veces tengo que perdonar si me ofende mi hermano? Hasta 7 veces. Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7. Y aprovecha para poner una enseñanza, una parábola. La parábola aparece en varios personajes. ¿Qué personajes aparecen en esta parábola? Aparece un rey, el rey, pero también aparecen otros personajes. 2 servidores, un primer servidor, y si vemos más adelante encontramos a sus compañeros, a los compañeros del segundo servidor. Aparece un servidor que se relaciona con otro servidor y al final sus compañeros. Pues bien, vamos a ver cómo se comporta el rey o qué es lo que pasaba en esta enseñanza. Nos cuenta Jesús que hay un rey, el reino de los cielos es semejante. Está Jesús hablándonos del reino de los cielos. Es semejante, como tantas veces compara el reino de los cielos, a un rey, primer personaje de esta enseñanza, de esta parábola. Recuerden que las parábolas no son sin más cuentos, sino que son hechos que han podido suceder o pueden suceder en cualquier momento. Un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primer servidor nos dice que debe mucho, muchos millones, depende de la traducción de su Biblia, pero debe mucho. No podía pagar esa deuda. Por eso el rey, ni con él en la cárcel, ni con su mujer,
ni con sus hijos, ni con todas las posesiones cubría aquella deuda, nos cuenta Jesús. ¿Qué hizo aquel servidor? Se arrojó a los pies de Jesús, le suplicó: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. ¿Cómo reaccionó el rey? Nos cuenta el texto que el rey tuvo lástima, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta ahí la primera parte de esta enseñanza. Qué rey, qué servidor, con qué suerte. Una deuda impagable, se le perdona todo porque se postró a sus pies. Y el rey es un rey que se compadece, es un rey que le suelta, le libera y hasta le perdona. Segunda parte de esta enseñanza. En cualquier momento, si hay alguien que reaccione y nos diga algo, salude. ¿Ya hay alguna reacción? Sí, buenos días. Tenemos participación de Clara Grimaldos, que estaba participando. Dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Y dice ella también que si por favor podría recordar la cita bíblica. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Es el Evangelio de mañana domingo, o ya de hoy que empezamos esta fiesta del domingo, y es esta lectura continuada que estamos haciendo este año del Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Sí? También Alexander Rojas dice le perdonó, también participando de las preguntas. Bueno, pues animo a todos los que se vayan metiendo en esta lección divina, si quieren, pueden participar y ayudarnos, ¿verdad?, con sus respuestas. Estamos ya en esta segunda parte del texto, la parábola, la enseñanza de Jesús, y cómo aquel rey ha perdonado a su primer siervo aquella deuda enorme, impagable. ¿Qué pasó después? Apenas había salido aquel servidor, nos dice el texto, ahí lo pueden ir siguiendo ustedes. ¿Qué hizo? ¿A quién se encontró? Encontró a un compañero que le debía dinero. ¿Cuánto le debía? Pues algo pagable, poco, nos dice el texto. Le debía dinero. ¿Cómo se comportó con aquel compañero? También nos lo pueden escribir, lo pueden decir. ¿Cómo se comporta? El que acaba de ser perdonado, liberado, con todo y familia, ¿cómo se comporta? Nos dice el texto que lo agarró por el cuello. ¿Qué más hizo? Lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. ¿Qué hizo el compañero, el servidor 2? Pues lo mismo que él dijo. Le rogaba arrodillado: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo. Fíjense en esta frase. El recién perdonado, al que le debían ahora un poquito y a él se le perdonó mucho, no quería escucharlo. Le agarraba del cuello, le estrangulaba. Ante los ruegos de su compañero ni quería escucharlo, sino que lo metió a la cárcel hasta que le pagara aquella pequeña deuda. Aparecen ahora otros personajes. ¿Quiénes son? Sus compañeros. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación, dice el texto, y fueron al rey a contárselo. Mira lo que ha pasado. A un servidor le perdonaste lo impagable, pero él al salir se encontró con otro y no fue capaz de perdonar lo poco. ¿Cómo reacciona el rey? ¿Qué dice? Lo tienen ahí delante de sus ojos en el texto. Siervo malvado, te perdoné. ¿No debías tú también perdonar, tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Detenerse en la pregunta que le hace el rey. Te perdoné. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?
Y sigue el texto, ¿verdad? Cómo reacciona el Señor, y al final viene como una moraleja, una conclusión, una enseñanza final. ¿Cuál es? Puesta en positivo: mi Padre perdona de corazón. Como dice el Evangelio, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Está diciendo: miren, ustedes van a quedar atados si no perdonan. Así mi Padre hará con quien no perdone. Y dicho en positivo, lo vuelvo a repetir, ahí está en el texto: mi Padre perdona de corazón, hagan ustedes lo mismo. ¿Escuchamos bien el texto? Es un texto largo, tiene varias partes, pero vamos a repasarlo rápidamente antes de pasar al segundo momento del Alexio, antes de pasar a entenderlo. Sin más, escuchar bien el texto. Lo recordamos. Primer personaje, Pedro, hace una pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Jesús le responde, segundo personaje, Jesús, 70 veces 7. Y aprovecha Jesús a poner esta enseñanza, parábola, con aquellos personajes. El rey, al que le deben muchos y empieza a tomar cuenta, aparece el primer deudor, el primer siervo, le debe una cosa impagable, ni con toda la familia le puede pagar, nos dice el texto, pero él suplica. ¿Qué hace el rey? Tiene compasión, tiene lástima y lo suelta y lo perdona. Segunda parte de este cuento, de esta enseñanza, de esta parábola. ¿Qué hace el perdonado? Se encuentra con un amigo, con otro servidor que le debe algo pagable, le debe. Y también le dice: págame lo que me debes. Pero se lo hace agarrándolo del cuello con violencia, pues, lo hace casi estrangulándole. El otro le suplica: ten compasión de mí, te pagaré todo. ¿Le hizo caso? No quiso ni escucharlo, sino que lo metió a la cárcel hasta pagar la deuda. Aparecen otros personajes, los compañeros, que se indignan al ver aquello, pero bueno, pero si te han perdonado todo, hasta la vida, a tu familia, y resulta que no eres capaz, y se lo cuentan al rey, de perdonar un poquito. ¿Qué hace el rey? Le pregunta: ¿no has aprendido nada? ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y acaba Jesús diciendo en esta enseñanza: mi Padre perdona de corazón, hagan lo mismo, porque si no, no son hijos de este Padre, si no han aprendido la lección, no se han creído que son perdonados. ¿Hemos escuchado bien este texto? Cuando se escucha bien un texto, hasta lo podemos repetir, ya sin mirar la Biblia, hasta lo podemos contar unos a otros en la casa, en la familia, representar los distintos personajes, recordar qué dice cada uno, y así familiarizarnos con la escucha de este texto. Pero bien, vamos a pasar a esta segunda tarea del Alexio, que es entender el texto. Ya lo hemos escuchado, pero ¿qué significa este texto? Para luego pasar a encarnarlo, a hacerlo vida. Durante la semana, durante nuestra vida, Señor, tu palabra, en este mes de la Biblia, que nos guíe. Bien, voy a pasar a sentarme, pues el momento de la enseñanza, por lo tanto, sentado para que también ustedes, en una actitud cómoda, sigamos escuchando. Y si alguno quiere participar en nuestro chat y explicarnos un poco qué significa estas cosas, porque hasta ahora solo hemos escuchado, pero ¿quién es cada personaje? ¿Qué significa? ¿Qué significa lo que dijo Jesús de 70 veces 7? ¿Qué hay que hacer? Pues reaccionen a este texto. ¿Qué hay que aprender de este texto?
¿Qué entienden ustedes de este texto? O si hay alguno que no entiende y quiere preguntar, pues también. Así que pasamos a sentarnos. En la medida que participen, pues ahí vamos también aprendiendo todos. Qué importante en los grupos, en las familias, que hablemos, que participemos, que comentemos, porque es para todos, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos dos participaciones de Alexander Rojas. Él comentaba que el siervo había salido a cobrar una deuda y que no le perdonó la deuda a su consiervo, dice. Clara Grimaldo dice, así es, el Padre Celestial perdona siempre de corazón y debemos hacer lo mismo, a perdonar siempre a nuestro hermano. Bien, esa es la enseñanza que nos da, pero ¿es fácil perdonar? Bien, vamos a tratar de detenernos un momento en el texto y a entenderlo, ¿verdad? Pedro, la figura de Pedro en el Evangelio de Mateo está siendo significativa, porque va saliendo varias veces, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y él dice, pues tú eres, y Jesús le alaba, pero enseguida se vuelve piedra de tropiezo, quiere sobresalir. Pedro ya cuando se ha escrito este Evangelio, Pedro ya no está, es probable que ya no esté, y por lo tanto nos están hablando de los dirigentes de aquellas primeras comunidades, de cómo Pedro tuvo que aprender la lección, que no es una lección teórica, ¿no? Entonces Pedro aquí nos representa también a nosotros, pero también representa a los líderes de los grupos, de la familia, que les toca poner orden en los conflictos. Y Pedro, al ver tanto conflicto en su comunidad que había, al ver tantos conflictos en las primeras comunidades cristianas que habían, pues hace esta pregunta a Jesús. Jesús ha estado hablando, hasta ahora ha estado hablando de muchas cosas, ¿verdad? Jesús ha estado hablando en este capítulo 18, ha empezado, es la enseñanza sobre la comunidad, y ha empezado los discípulos haciéndole una pregunta: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús ha estado respondiendo: los niños, los pequeños, cuidado con escandalizarles, la oveja perdida. Si miran hacia atrás, pues habrán visto el perdón, veíamos el domingo pasado, la corrección fraterna, Jesús presente en la comunidad que se reúne. Pues bien, Pedro no puede menos, como líder de la comunidad, que preguntar. Y él dice saber sobre el perdón. Pedro ha oído, ¿no?, que los escribas, los judíos más amplios y que más sabían, llegaban a decir que hay que perdonar 7 veces, que es de lo mismo que decir siempre. Pues Pedro va a sobresalir, ¿verdad? Y le pregunta a Jesús delante de los discípulos: ¿cuántas veces hay que perdonar? Pero a la vez ya se sabía la respuesta. ¿Verdad que 7 veces? Nos pasa un poco parecido a nosotros cuando el que tiene que perdonar es el otro, ¿verdad? Y queremos muy fácilmente decir: perdona, a ver, hay que perdonar siempre, ¿verdad? Pero qué fácil. Cuando le toca a Pedro perdonar, cuando le toca la experiencia de ser perdonado, Pedro no lo pasará tan bien, ¿verdad? Le costará más, llorará, escuchará el gallo que le reclama, ¿verdad? No le será fácil guiar la comunidad, ¿verdad? Entonces Pedro, de memoria, se sabe, hay que perdonar siempre, ¿verdad, Señor? ¿Y cómo le responde Jesús? ¿Qué significará la respuesta de Jesús? 70 veces 7, ¿qué significará eso? ¿Hay algún comentario más? Sí, Ángela dice, Ángela de Aguilar, Dios dice, sí, Dios perdona de corazón, todo está muy claro, muchas gracias.
Alexander Rojas dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, queremos lo mejor para nosotros y se lo pedimos a Dios, pero no somos capaces de dar a otros esa misma medida. También dice que Dios nos perdona cada día nuestras transgresiones, nos tiene paciencia aunque una y otra vez volvamos sobre nuestros errores. Necesitamos tener la capacidad de ser pacientes y perdonar a los demás. Bien, pues me alegra ya escucharles que están participando y lo que están diciendo. Ya enseguida se han ido. Seguro, el Rey es Dios, ya lo han entendido, y Dios perdona. Pues eso es lo que responde Jesús a su respuesta, 70 veces 7. ¿Qué querrá decir? 70 veces 7. Porque esto de 70 veces 7 no es la primera vez que sale en la Biblia. Más bien sale en el libro del Génesis, ahí por el capítulo 4, versículo 23, sale, pero, a ver, que alguien quiere vengarse, ¿verdad? Hasta 70 veces 7. Le dicen 7 veces, no, yo hasta 70. O sea que no es nuevo en la Biblia, ya en el Génesis Jesús está haciendo un nuevo Génesis, pero está dándole la vuelta. No, Dios, así como hay algunos que no perdonan nunca, Dios perdona siempre. Pero Jesús lo que nos responde con esta pregunta es 70 veces siempre. Porque a veces no nos queda muy claro. Es que perdona siempre, sí, pero. Y ponemos peros al perdón. Pues Jesús dice, no, a ver, 70 veces siempre. Por si no te ha quedado claro, es que ya me cansé del siempre. Pues bueno, 2 veces y así hasta 70. 70 veces siempre te digo que perdona a Dios. Y ustedes nos lo están diciendo, lo han entendido muy bien. Dios perdona, sí, siempre, pero no solo el siempre nuestro. Ay, siempre te voy a amar, siempre te voy a... No. 70 veces siempre. Jesús elimina todo posible límite al perdón. ¿Verdad que nosotros le ponemos muchos límites al perdón? Muchos condicionamientos al perdón. Pues Jesús dice, a ver, cuando hablamos de perdón no me estoy refiriendo por si acaso, ¿verdad? Cuando alguien me está agrediendo, ya Jesús nos lo ha dicho antes, si te golpean en una mejilla, preséntale la otra, que no es que me golpees, sino dile, oye, la otra cara del diálogo, si nos amamos, ¿por qué me golpeas? Si somos hermanos, ¿por qué me tratas así? Preséntale la cara de soy hermano, Dios perdona, ¿por qué no eres capaz? Pero no nos está diciendo nunca que perdonar es aguantar que me golpeen, ¿verdad? Sino que me defienda mi vida, por si acaso, ¿verdad? Cuando hablamos de perdón, no es que yo tenga que perdonar al que me está haciendo daño y me puede matar y por lo tanto que me mate, no. Tengo que alejarme de él y tal, pero ¿cómo hacer después un proceso de perdón para que esa herida no vaya conmigo, ¿verdad? Eso es lo difícil. Y además el texto de Mateo está hablando de sus problemas, los que tienen en aquella comunidad, que no son capaces de perdonarse, que están llamados a vivir en comunidad, pero ha habido problemas y están peleados entre ellos, enojados, resentimientos, hay un montón de problemas entre ellos y no pueden perdonarse, ¿verdad? Problemas serios, problemas graves, tensiones fuertes, crecientes, y estamos llamados a vivir en comunión. Sin embargo, esta situación de aquellas comunidades que hay que entender son situaciones parecidas a las que se pueden dar hoy en nuestra familia, en nuestras comunidades, en ambientes de trabajo, ¿no? Problemas serios, graves, tensiones fuertes, tensiones crecientes. Y Jesús dice, no pongan límites al perdón. Tienen, nos decía el domingo pasado, el poder de atar y desatar, de perdonar. Y nos cuenta esta parábola que tenemos que entender, ya ustedes lo han dicho. El reino de los cielos se parece a estos personajes, un rey que perdona, que es Dios, ¿verdad? Ya lo hemos entendido. Un rey que tiene lástima, que perdona, pero también hay un servidor, el servidor 1, que tiene una deuda impagable, que no puede pagar
con todo y familia, pero que es perdonado. ¿Cómo se tiene que sentir uno cuando le perdonan así? Toda la vida en deuda, toda la familia en deuda, con todo y posesiones en la cárcel, y de repente se le perdona. Pues nos dice que aquel no entendió. Se le perdonó mucho y sin embargo sale y no quiso escuchar, se vuelve violento con otro que le debe un poco, lo agarra por el cuello, casi lo estrangula, lo mete a la cárcel. ¿Qué hace el servidor 2? Esto del servidor 1, hay ejemplos, nos pasa a nosotros en esta vida. Hay gente que se le ha perdonado y no ha aprendido la lección. El servidor 2 es una deuda pequeña, pagable, es incomparable de pequeña con la anterior y sin embargo es metido a la cárcel. Y luego están los compañeros, ¿verdad? Se llenan de indignación, fueron al rey y le dicen, ¿cómo puede ser esto? No ha aprendido la lección. Y el rey, que ya hemos visto cómo reacciona nuestro Dios, te perdoné porque me suplicaste. ¿No debías tú hacer lo mismo? Dios está esperando a que aprendamos la lección del perdón. Si a alguien le debemos, tenemos una deuda de amor, es con el mismo amor, con la misma vida. Por lo tanto, agradezcamos la vida, agradezcamos el perdón, perdonando. Así nos enseña Jesús en esta parábola que es la parábola del perdón sin límites, ¿verdad? Del perdonar 70 veces siempre, ¿verdad? Y la conclusión, hemos entendido la conclusión, la moraleja. Mi Padre perdona siempre, mi Padre 70 veces siempre. Mi Padre no solo perdona 70 veces siempre, sino que perdona de corazón. Parécete a tu Padre. Y si no te pareces, le estás quitando poder a Dios. Estás poniéndole límites al perdón de Dios. No sé si este texto lo hemos entendido. No sé si ustedes quieren seguir poniendo cosas o preguntando cosas en el chat de nuestra radio. Lo importante es que entendamos, ¿verdad? Habría mucho que hablar. Si ustedes nos hablan entre ustedes, lo entenderíamos todavía mejor. Pero ojalá entendamos la situación de las comunidades entonces, las situaciones que tenemos también ahora y qué nos está pidiendo Jesús. ¿Qué lección tenemos que aprender? Porque Pedro lo dijo muy fácil, hay que perdonar siempre. Pero a ver, Pedro, en la práctica, ¿estás perdonando? ¿Vas a ser capaz de perdonar o le vas a cortar la oreja? ¿Vas a actuar con violencia cuando veas que me detienen? ¿O vas a caer también y vas a tener que ser perdonado? Y no vas a creerte el perdón. ¿Vas a ser capaz de perdonarte? ¿Vas a ser capaz de creerte el perdón de Dios? Porque decirlo para los demás es fácil, pero yo me creo el perdón de Dios. ¿O no me siento digno? ¿Yo me perdono a mí mismo o no me siento digna ni de este perdón? Bien, pues la tercera parte de esta enseñanza, la lectura bíblica, es encarnar la palabra. ¿Cómo llevar a la vida esta palabra de Dios? Les pregunto, ¿es fácil perdonar? ¿Estoy llevando a la práctica, encarnando lo que Jesús aquí nos dice? Sí creo en Dios misericordioso, pero no nos ha dicho solo eso. Nos ha dicho que tenemos que perdonar. ¿Es fácil perdonar? ¿Tengo experiencias de haber perdonado? ¿Tengo experiencias de que me hayan perdonado? ¿Qué sentido? ¿Ha sido de un día para otro o ha sido un proceso largo? ¿Qué claves hay para poder perdonar? Para poder sanar esas heridas interiores, los enojos, los resentimientos, los rencores, las tensiones,
las diferencias, eso que se da tanto en casa, en el trabajo, en la iglesia también. ¿O vamos a vivir así, peleándonos, resentidos? Ciertamente, Dios, lo han dicho ustedes muy bien, perdona siempre. Dios perdona 70 veces siempre. Dios perdona de corazón. ¿Qué frases hay por ahí? ¿Nos podrían poner alguna en el chat que solemos decir, donde mostramos muy bien que lo del perdón no es fácil o que lo del perdón no nos lo acabamos de creer? Porque yo ahora estoy recordando algunas frases que oigo por ahí. ¿Nos podrías poner alguna frase en torno al perdón? ¿Que nos cuesta perdonar? ¿Que no es fácil el perdón? ¿Qué frases frecuentes solemos decir en torno al perdón? ¿Recuerdan aquella frase, perdono, pero no olvido? Pero lo decimos con un tonito que parece que que no estoy perdonando. ¿Quién te ha dicho que perdonar es olvidar? No, es seguir recordando, pero perdonar es mucho más. Es, a pesar de que me acuerdo, eres mi hermano. A pesar de que me acuerdo, tienes dignidad. A pesar de que me acuerdo, alguien me ha sanado por dentro. Tengo capacidad. A pesar de que estoy recordando, no voy a repetir lo que hiciste conmigo. A pesar de... Entonces, ¿recuerdan esa frase que decimos tan a menudo? ¿Cuándo fue la última vez que la oí o la dije? Perdono, pero no olvido. Y lo decimos a veces con un rintintín o con un resentimiento. Y hay otra frase todavía más dura para mí, que la he oído mucho en diversos países de Centroamérica, no sé si aquí también. Que te perdone Dios, porque yo no puedo. Hay que te perdone Dios, como diciendo, vete a Dios que te perdone Él. Cuando Dios ha dicho perdonen, tienen el poder de perdonar, nos ha dicho Jesús. Parezcanse a Dios, son hijos de Dios porque perdonan. Entonces la tarea de perdonar es de Dios, sí, pero Dios nos ha dado el poder de perdonar, de resolver conflictos, de no aumentar los conflictos. Realmente, ¿qué otras frases decimos que demuestran que perdonar no es fácil? Dice Alexander Rojas que cuando buscamos a Dios y nos acercamos a Él, comenzamos a entender que nuestra paz comienza por perdonarnos a nosotros mismos. Somos más duros con nosotros mismos. Dice que tenemos paz cuando perdonamos a otros de corazón. Bien, pues son experiencias bellas que nos están contando la paz que se siente cuando nos liberamos por dentro y a la vez que mal se siente cuando uno se guía por el resentimiento, la ira, el recuerdo negativo, ¿verdad?, de tensiones, y me bloqueo o hasta que no me vengo no paro, ¿verdad? No es fácil perdonar, hay muchas frases que nos lo recuerdan, muchos resentimientos, tensiones, rencores, enojos. ¿Cómo hacer para encarnar esta palabra? Para perdonar siempre, 70 veces siempre. Es cierto, Dios perdona siempre, Dios perdona de corazón, pero no es solo tarea de Dios. Si queremos hacer un mundo distinto, ¿nos vamos a la guerra? ¿Por qué estamos en contra de la guerra? Porque no solucionan nada, ¿no?, con la venganza, la fuerza, la muerte. Hay que dialogar. El perdón tiene toda una pedagogía, todo un proceso de encuentro, de diálogo, de ver desde otro lugar, desde sanaciones interiores, ¿verdad? ¿Qué límites hoy yo estoy poniendo al perdón? Que no quiero perdonar. Hay mucha gente que lo dice, hay que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. O tanta gente que ya no perdona, ¿eh? A ver, una cosa es tenerme que distanciar de alguien que me está haciendo daño, pero no guardar malos sentimientos, resentimientos en mi corazón, ¿verdad? Liberarme.
de aquel que me ha agredido, me ha hecho mal, porque soy yo el que me estoy haciendo daño. Ante el perdón de Dios, que perdona, ante el perdón de Dios no queda otro camino que perdonar. Dios perdona, lo hemos dicho, pero yo perdono. ¿O hay otro camino? ¿Sigo el camino de Dios de perdonar? ¿Hay más comentarios? Coloca Alexander que a veces toca perdonar aunque no te perdonen los demás. No podemos poner límites. A veces ponemos, es que a mí si no me perdona, a ver, el que te perdone la otra persona no está, suele ser con el saludo. Es que a mí no me saluda, yo por eso no saludo. A ver, el que te salude la otra persona no está en tus manos. Lo que está en tus manos es saludar siempre. Es que mi vecina no la aguanto ni el saludo. Bueno, pues en tus manos está cómo tienes que comportarte tú. El cómo reacciona la otra persona no está en tus manos, pero tú siembra cercanía, siembra humanidad, siembra perdón, siembra como hija, como hijo de Dios. ¿Qué más cosas? Clara Grimaldos dice que buscar con el perdón la verdadera libertad y la búsqueda de la paz interior. Paz interior y paz también. El que tiene paz interior de su corazón, sin duda, no va a salir que otra cosa que un riego de un mundo nuevo. Y perdón, es admirable, ¿verdad? Como gente que le han matado al esposo, por así decirlo, que estaba comprometido con grandes causas y se lo matan, como gente al fin de primeras se resiente. ¿Quién no se va a resentir ante una muerte? La misma María, la madre, le matan al hijo. ¿Ustedes se imaginan a María resentida y armando un grupo para vengarse de este mundo y tal? ¿O hace un proceso de perdón y decir, no, lo que hay que hacer ahora son comunidades donde nos podamos perdonar, donde un mundo donde se supere la violencia? Y María está allí, en medio de esas comunidades. Pues hay personas hoy que también después de haberles matado a su esposo, por ejemplo, o a su hijo, o a alguien de la familia, lo que hacen es una fundación para luchar, para que no vuelva a suceder más muertes, para que no vuelvan a suceder agresiones, y reaccionan de una manera admirable y superan el resentimiento, no solo se quedan encerradas, resentidas para toda la vida, sino que generan vida, dan vueltas, siguen. Han convertido ese rencor en una oportunidad de no quedarse ahí, sino de amar, de generar un mundo distinto. Es admirable. ¿Conocen ustedes gente así que ha reaccionado ante una violencia, por ejemplo, no solo con el perdón, decir, ahí te perdono, sino que toda su vida nota que trabaja para que no haya más violencia, el mundo sea distinto? Ante el perdón de Dios no hay otro camino que perdonar. Pero nos ha dicho hoy también algo increíble, Jesús. Hay límites al perdón de Dios. No los pone Él, los ponemos nosotros. Si ustedes no perdonan, le están poniendo límites al perdón. Están diciéndole a la otra persona, mira, yo no te perdono, vete a Dios, pero ¿qué sabes? Mi Dios no te perdona, porque yo no puedo perdonarte. El que perdona está diciendo, mi Dios dice que puedo perdonarte, que las cosas pueden ser de otra manera. El que perdona no le pone límites a Dios, pero el que no perdona, nos ha dicho hoy Jesús en la enseñanza, es terrible porque le estamos poniendo límites a Dios o estamos hablando de un Dios falso, de un Dios que tiene límites en el perdón, que no sabe del 70 veces siempre. Por lo tanto, lo terrible de no perdonar es que le pongo límites a Dios, le pongo límites al perdón de Dios. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo vivir el perdón? ¿Cómo perdonarme a mí mismo? ¿Cómo cambiar esa imagen de Dios que tengo para un Dios que perdona 70 veces siempre? Pues esa es la tarea. Pidámosle a María que encarnemos esta palabra. Vayamos a los pies de Jesús
presente entre nosotros para que nos dé también fuerzas para entender lo que es a un Dios que perdona y a un Dios que nos pide también a nosotros perdonar. Tratemos, pues, de ir a los pies del Señor y decir: Señor, mira, he recordado que hoy hay personas a las que me cuesta perdonar, con las que me cuesta hablar. Es que me tratan mal. Bueno, pues está bien alejarme de ellas, pero si no me tratan mal, ¿por qué no sigo sembrando de otra manera? Si no, no nos quejemos de que el mundo no cambie, porque seguimos aportando individualismo, resentimientos, rencores, límites al amor, límites a Dios. Vayamos a los pies de Jesús y pidámosle el arte de encarnar su palabra. María lo hizo. María la Madre no es resentida tras la muerte de su hijo, sino que alberga esperanza, un mundo nuevo. Cree que esta muerte puede generar un cambio en el mundo y lo sigue generando. Tras la escucha de esta palabra, ¿qué genera en nosotros de cambio esta palabra? Vayamos pues a los pies de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Realmente es una palabra densa, fuerte. No es teórica. Todos experimentamos el daño, la necesidad también de dar un paso hacia el perdón. Todos necesitamos también ser perdonados. Señor, ayúdanos a entender cómo perdonar, cómo perdonarnos, cómo dar procesos, cómo toda nuestra vida tiene que ser un proceso, para que al final vayamos libres, porque tú nos has perdonado, porque tú perdonas siempre, 70 veces siempre. Gracias, Señor, por la lección. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Y el perdón es el último peldaño en el amor. Si el primero es el respeto, el último será el perdón. Señor, que lleguemos al último peldaño del amor. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros como yo perdono. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, allí está Dios. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, allí está Dios. Donde hay caridad y amor, donde hay caridad, allí está Dios.